Buenas noches, bienvenidos nuevamente. Durán y Bojorquez Asociados, despacho de consultoría jurídica, les da la bienvenida nuevamente para continuar con nuestra fase 2, en donde desarrollaremos tres temas relativo a derecho constitucional internacional, los órganos del Estado en las relaciones internacionales y las soluciones de diferencia entre los Estados. ¿Qué es el derecho constitucional internacional? El derecho constitucional internacional se ha designado como una jerarquía normativa dentro de todas las constituciones nacionales de los estados. Esto siempre y cuando sea dentro de los países que forman parte de los tratados del derecho internacional público. Su origen fue fundamental en donde firmaron esta integración de derecho internacional mediante tratados, ya que se necesitaba marcar una pauta dentro de la vida interna de cada estado dentro de la proyección del exterior para que pudiera haber una conducta de respeto y no hubiera arbitrariedades en cuanto a las actuaciones de unos a otros. Siempre suscribiendo un tratado internacional, cada uno de los obligados debe de estar en la disposición de cumplirlo de buena fe. Con relación a nuestro derecho constitucional y el derecho constitucional internacional, nuestro México definitivamente tiene una tendencia imperativa a la tesis monista nacional. En México existe una primacía en cuanto a la Constitución, en cuanto a nuestro derecho interno que marca el artículo 133, en donde categóricamente dice que toda la conducta que pueda tener el Estado y las personas que viven en nuestro país estarán siempre bajo la disposición de las disposiciones constitucionales. Por lo tanto, la supremacía constitucional en México impera por arriba dentro de lo que es el derecho constitucional internacional. Con relación a los tratados internacionales, se contempla en su artículo 38 del Estatuto de Corte Internacional de Justicia, que es un instrumento jurídico muy fundamental en donde se desarrolla un orden jurídico internacional, el cual desarrolla un contacto directo con el derecho interno de cada estado. ¿En qué sentido? De que se debe de desarrollar una conjunción y agrupar una coordinación dentro de lo que es los derechos internos, la constitución interna de un país, que sea a la par del derecho constitucional internacional. La teoría de la aceptación y aplicación del derecho constitucional internacional es de entenderse de que todos los países agrupados para desarrollar una concepción de derecho internacional están obligados al cumplimiento estricto y sin excusa de todos los involucrados. En consecuencia tenemos una aportación en donde la comunidad internacional, todos en el mundo aspiran a desarrollar una convivencia pacífica y solidaria en beneficio de los seres del planeta. Y para ello es importante una regulación normativa que se desea y persigue el derecho constitucional internacional y haga posible este objetivo de cumplimiento obligatorio por parte de los estados, en donde exija una política clara y acatamiento básico de los derechos humanos. La unidad e indivisibilidad de los derechos humanos es determinante para que el desarrollo del derecho constitucional en cuanto a las actitudes políticas, sociales y económicas de una nación se eleven a una categoría indivisible y susciten reflexiones de aplicación jurídica interna e internacional por cada estado. La conciencia para lograr un derecho internacional.
es muy importante esta palabra, la conciencia, ya que de una u otra forma todos los países que desarrollen actividades con relación a los derechos humanos nos determinan las normas jurídicas, ya que es muy importante que desarrollen este respeto a la actitud humana en libertad para que puedan ser pueblos libres. El siguiente tema es los órganos del Estado en relación con las relaciones internacionales. ¿Qué es el concepto? ¿Qué es un organismo en las relaciones internacionales? Son organismos internacionales todas aquellas que están sujetas al derecho público internacional, ya que desarrollan una personalidad jurídica para poder desarrollar aspectos comunes. Los organismos internacionales pueden ser de diversos tipos, llámese permanentes, como la ONU, no permanentes, los organismos internacionales, los organismos no gubernamentales. Dentro de los órganos de Estado en relaciones internacionales, en lo que es un país, el que desarrolla y tiene la máxima autoridad de jefe de Estado, en este caso en nuestro país, es el presidente de la República, en donde representa y tiene la tarea de recibir delegaciones diplomáticas, en donde también tomará decisiones indispensables y necesarias para el desarrollo del Estado con relación a las relaciones con otros estados, con otros países. Las competencias son varias, mencionaremos algunas, están enumeradas. Aprovecho para decirles que dentro de lo que son los cuadernillos de presentación que tienen desde la fase 1 a ahora en la fase 2, están detalladas cada una de las presentaciones, los slides que estamos mencionando, ¿sí? Dentro de las competencias del jefe de Estado en nuestro México, una de los ejemplos es que su competencia es desarrollar y promover el derecho interno de nuestro Estado. Declarar la voluntad del Estado frente a otros Estados. Respecto a su persona, tiene ciertos privilegios, podemos comentar, en donde está exento de medidas coercivas y esta inviolabilidad se extiende a su familia, residencia y propiedades. Inmunidad policíaca, exoneración de impuestos, entre otros. Asimismo, delega esta representación como parte de órganos del Estado en las relaciones internacionales a través de un secretario de Relaciones Exteriores, y en algunos países se llama el ministro de Relaciones Exteriores, que se le puede denominar que es el jefe de la rama administrativa que dirige la política exterior bajo la autoridad del jefe de Estado, el presidente de la República. Dentro de sus funciones es el encargado de dirigir la política exterior, como ya mencionamos, y pues goza de inmunidades y privilegios determinados en el artículo 21 de la Convención en Misiones Especiales de 1969. Asimismo, se van desarrollando un organigrama para la atención de actividades diplomáticas, de atención tanto para los ciudadanos del país como para la proyección de nuestro país en otros estados, en otros países. Un ejemplo son los agentes diplomáticos, en donde desarrollan actividades diplomáticas, participan con relaciones con otros estados y también pues tienen privilegios determinados en la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas del año 1961. Los agentes consulares son agentes oficiales que en un estado establecen ciudades en otros estados con el fin de proteger intereses y de sus nacionales. Sus funciones aquí claramente no son políticas, sino son de carácter administrativo, como la protección de los nacionales
informar al Estado acreditando lo que corresponde en el Estado receptor, sobre todo en la navegación marítima y de comercio. También tienen inmunidades, como se determinó en la Convención de Viena en las relaciones convencionales de 1961. Los medios pacíficos de solución en conflictos internacionales los determina el derecho internacional público, donde pues se fueron desarrollando algunas actividades históricas y que se fueron creando algunas necesidades de regulación, en donde se particularizaron organizaciones reguladas por las Naciones Unidas para que se conduzcan en una medida determinada bajo artículos para mantener la paz y seguridad internacional, mismas que fueron formuladas en la Carta de la ONU. La definición de solución pacífica de una controversia, de acuerdo a lo definido en el artículo 33 de la Organización de las Naciones Unidas, es donde las partes en una controversia con la continuación sea susceptible de poner en peligro de mantenimiento la paz y seguridad internacional, tratarán de buscar una solución en todo mediante la negociación, la investigación, mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial o organismos o acuerdos regionales y otros medios de su elección. Existen diferentes formas de cómo resolver un litigio. Principios que rigen la solución pacífica son muy importantes que se vayan desarrollando en un espíritu de buena fe y de cooperación para que haya un arreglo pacífico de las controversias internacionales. Pueden ser de carácter jurídico y políticas, mismas que se regularán mediante tratamientos de diplomacia, de preferencia, para que hayan soluciones pacíficas y no llegar a los medios jurídicos, ya que pueden haber soluciones judiciales, cortes internacionales, que en un momento dado también pudieran llegar a una corte internacional de justicia o una corte penal internacional. Como final de la exposición, les dejamos esta reflexión. Nuestra conclusión: la comunidad internacional aspira a una convivencia pacífica y solidaria en beneficio de todos los seres del planeta, y para ello es importante una regulación normativa del derecho internacional público que en consecuencia promueva un sistema legislativo mundial al derecho constitucional internacional y sea posible su cumplimiento por parte de los estados, y exija también una política clara y acatamiento fundamental, básico, tratándose de los derechos humanos. La unidad e indivisibilidad de los derechos humanos determinan los derechos constitucionales, políticos, sociales y económicos de una nación, por lo tanto se elevan a una categoría universal de indivisibles y suscita reflexiones en la ampliación justa, interna e internacional para cada estado. Gracias por su atención. Les deseamos un pensamiento de un filósofo partidario de las cuestiones de derecho internacional, agradeciendo su atención, esperando contar con su aprobación para nuestra contratación. Muchas gracias.